Don Julio Schilling, muy buenos días. Buenos días, ministro. Un placer de estar con ustedes en este gran programa de la Hora de la Verdad. Bueno, cuéntenos si estamos exagerando cuando decimos que hoy se decide mucho del equilibrio del poder en los Estados Unidos con las elecciones de Georgia. ¿Cuál es su opinión sobre los efectos que esto pueda tener? Ojalá, ministro, fuera una exageración, pero podemos decir que la combinación de lo que va a acontecer hoy y lo que va a acontecer mañana, unido, por supuesto, a lo que ha acontecido en las elecciones presidenciales, realmente podemos decir de nuevo, sin exagerar, de que hay una crisis de legitimidad en el proceso estadounidense democrático por irregularidades y anomalías crasa y sistemática en el proceso de las elecciones. Entonces, lo que hace la diferencia, por ejemplo, en el día de hoy es que si los dos escaños para la Cámara Alta, o sea, para el Senado estadounidense, ni que Dios lo quiera, si fuera a ganar los dos candidatos del Partido Demócrata, ambos que son radical, uno esencialmente es un marxista declarado, pues sin lugar a duda le daría la mayoría de ambas cámaras, o sea, un poder casi absoluto al señor Joe Biden, que con eso pues tendrían básicamente los números para hacer transformaciones, como ya lo han anunciado, transformaciones como eliminar el colegio electoral, el Tribunal Supremo, poner más jueces, que en efecto lo convierte en una extensión de la rama legislativa. En fin, tendrían los números, pero tan o más importante que todo esto es la cuestión de la integridad de las elecciones, o sea, donde realmente, mira, las leyes electorales, la Constitución estadounidense se le concede a que las leyes electorales sean escritas por las legislaturas estatales, o sea, a un nivel local. Cada de los 50 estados norteamericanos, pues cada legislatura estatal es quien constitucionalmente tiene la tarea, la responsabilidad de elegir, de escribir las leyes electorales. Bueno, lo que hemos visto, utilizando la pandemia como excusa, porque sin embargo las personas van a los supermercados en los Estados Unidos y no se ha reglamentado, o sea, siguen yendo a los supermercados. Vimos cuando manifestaciones en gran parte de la primavera y el verano, no había una reglamentación ni una prohibición de eso. Sin embargo, para las elecciones sí se quiso, en efecto, la rama legislativa, principalmente en estados controlados por un gobernador demócrata, y después validado en ciertos estados por los tribunales supremos, las Cortes Supremas de estos estados, que hay que recordar una cosa, que en los Estados Unidos muchas veces los jueces son elegidos, o sea, que no debería de ser, en mi criterio, en mi apreciación, pero por ejemplo, un caso en punto, Pensilvania, uno de los estados clave, los jueces del Tribunal Supremo son esencialmente elegidos. Entonces, si tienes, de los 7 que hay, 5 son declarados demócratas, pues en efecto no hay mucha diferencia entre ellos y la rama legislativa, porque la verdad ya pierden la cierta autonomía, y entonces pese a eso los gobernadores y las cortes no son los encargados de reescribir las leyes electorales, que fue en efecto lo que ocurrió. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la verificación de firma en boletas por correo. Bueno, eso en numerosos estados fue validado de acuerdo a dictámenes por los gobernadores, donde la rama legislativa no tuvo nada que ver. Entonces, eso va contra la Constitución. Entonces,
esto es una cuestión fundamental porque mañana hay ciertos estados que tienen doble votos electorales, o sea que van a presentar, hay 2 sobres con 2 diferentes números de electores, uno para el señor Biden y otro para el presidente Trump. Entonces, lo que va a ocurrir mañana es realmente trascendental en lo práctico, y es un fenómeno histórico que ha pasado muy pocas veces en la historia de los Estados Unidos. O sea que realmente estamos viviendo momentos trascendentales en cuanto a la democracia estadounidense y el mecanismo que los fundadores de los Estados Unidos engendraron para proteger todo este mecanismo, porque precisamente le dieron la potestad a la rama legislativa de cada estado, no me refiero al Congreso Nacional, sino de cada estado, a elegir sus propios electores si pasaba una de 2 cosas, o quien elegían la voluntad popular era alguien incompetente o sabía fraude. O sea, que esto fue precisamente constituido de una forma para proteger a la democracia de los defectos de la democracia. En este caso, realmente el defecto fue que se aprovechó de un sistema, de una pandemia, para reescribir las leyes electorales que anularon, por ejemplo, la verificación de firmas. Quiere decir que de pronto, por eso explica, estados que habían más boletas que personas elegibles para votar, cientos de miles de boletas, en precisamente los estados clave donde hubo más votos que personas que son elegibles para votar, y más de 90 y pico % de esos votos fueron para el señor Joe Biden. Entonces las razones sobran. Mira, para dar una estadística más solamente para no abrumar la audiencia, en 4 estados claves, en Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, la noche de las elecciones a las 3 de la mañana, el margen de victoria, o sea, el margen a su favor que tenía el presidente Trump a las 3 de la mañana, fue prácticamente revertido al amanecer. ¿Aló? ¿Tenemos problemas de comunicación, queridos amigos de la producción? ¿Qué sucedió? No, tenemos problema en la comunicación. Sí. Eso pasa con frecuencia, y que nosotros sepamos, las llamadas no se caen fácilmente en ninguna parte. A mí no se me caen llamadas cuando estoy llamando desde mi casa, desde mi sitio de trabajo, no se me caen, pero en la hora de la verdad se caen las llamadas, y se caen en momentos críticos. Ya está de nuevo la llamada, doctor Londoño. Sí, don Julio, perdóneme, aquí se nos caen las llamadas con frecuencia, no sabemos por qué, no sabemos cuál es el diablito que cae llamadas. Eso no existe en la tecnología del siglo XXI, pero aquí existe. Bueno, nos estaba hablando de lo que va a pasar entre hoy y mañana. Nosotros queremos insistirle en esto. ¿Cómo están las encuestas para las elecciones en Georgia, que determinarán si los demócratas van a tener mayoría absoluta en el Senado y con eso mayoría absoluta en el Congreso, o si los republicanos van a salvar por lo menos el Senado con una elección en Georgia? Las encuestas parecen muy apretadas, don Julio, ¿o qué sabe usted? No, ojalá que estuvieran apretadas, pero las encuestas, primero, ministro, y esto de nuevo es una apreciación también personal, tomando en cuenta básicamente la experiencia de las últimas elecciones, y eso es que en nuestra era tecnológica las encuestas yo creo que han dejado mucho que desear en cuanto a ser realmente con un punto claro o acerca a lo que ha ocurrido, a la evidencia empírica después que ocurre el evento, porque ha estado distanciado. Las encuestas dan que están a favor por 3 puntos, 4 puntos en algunos casos, dependiendo en la empresa encuestadora que uno le quiera prestar la confianza a favor de los demócratas.
Pero repito, el problema de eso, en mi apreciación, es que ni en el 2016 ni en el 2020 han estado precisas, y es que gran parte de las encuestas son hechas por teléfono, y en esta era tecnológica que la mayoría de las personas utilizan teléfonos celulares, ni contestan las llamadas cuando vienen, o sea, no son representativas en mi criterio realmente, sobre todo en elecciones donde en este caso sigue siendo un estigma para personas que tienen trabajos en empresas públicas, pues decir que apoyas al presidente. Pero las encuestas sí las dan entre reñidos a estar por 2, 3, 4 puntos los candidatos demócratas por arriba. La diferencia, y esta es la parte tal vez esperanzadora de esta elección, es que pues hay mucho más ojos sobre el proceso de Georgia, o sea que le sería más difícil a el Partido Demócrata hacer lo que hicieron a nivel nacional y particularmente los 6 estados clave, porque en este caso es un estado, y sí, se está jugando el modelo estadounidense. Si tienes el presidente del mismo partido, que ambas cámaras básicamente puede hacer literalmente lo que quiera, el Tribunal Supremo pues podría invalidar algunas de las medidas, pero ya hemos visto en la experiencia donde, como no es casualidad que amenazan con... Bueno, otra vez. Bueno, queridos amigos, tenemos que suspender esta conversación interesantísima. Hoy elecciones en Georgia. Mañana será el hecho fundamental que se cumple en el Congreso de la República para determinar si hay presidente electo de los Estados Unidos. No sabemos qué va a ocurrir. Algunos republicanos mantienen la idea de que hubo fraude, como nos lo está diciendo Julio Schilling, que es de esa idea, que es de ese pensamiento, que hubo fraude grotesco en muchos estados. Él menciona 4 de los estados en los que a las 3 de la mañana la ventaja de Trump era grande y a la madrugada ganó Joe Biden. De todas maneras, unas elecciones que no se merecen los norteamericanos, que merecen absoluta transparencia, confiabilidad y tranquilidad en un sistema electoral que hace agua en muchos aspectos. Julio Schilling, un gran politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista del American, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 59 minutos.